Hola a todos y todas, yo soy Toño Montaño y esto es Tierra de Montañas, el podcast en donde hablamos de trail running y todo lo relacionado con correr en senderos y montañas. A partir de esta semana, Tierra de Montañas será de frecuencia semanal y no cada 15 días como desde hace 3 años lo veníamos haciendo. Así que cada semana habrá un episodio nuevo y la dinámica será de la siguiente manera. Todos los viernes a las 6 de la tarde se publican los episodios y cada 15 días será una entrevista con algún invitado o invitada para hablar de temas específicos y los demás programas estaré hablando yo solo de algún suceso relevante en torno al trail running, nacional o mundial, o bien alguna historia que pueda ser de gran interés para ti. Dicho esto, te doy la bienvenida al episodio 65, agradeciéndote como siempre tus comentarios en redes sociales y estar compartiendo los episodios. Hoy el principal objetivo de este programa es darte la información y las herramientas necesarias para que puedas practicar el trail running de la forma más eficiente posible. Es por eso que el esfuerzo siempre está dirigido hacia traerte temas de interés, además de charlas con invitados e invitadas que te aporten un gran valor con sus conocimientos, experiencias e inspiración. Este podcast está patrocinado por la gran comunidad mundial de corredores y corredoras tanto de calle como de montaña de TRS.run. Si te interesa formar parte de esta hermosa comunidad, entra a la página www.trs.run y elige el plan que más adapte a ti y comienza a entrenar con un plan de entrenamiento estructurado para cualquier objetivo que tengas. Puede ser una carrera o un objetivo personal. Te recomiendo que uses el código Tierra de Montanas, todo seguido, para que tengas un descuento especial en tu primera mensualidad. En este episodio te platico la historia de una carrera que rompe con todos los formatos y esquemas tradicionales y que hoy es una carrera muy mediática, emblemática y reconocida en todo el mundo. Se trata de Barkley Marathons. Si quieres conocer todo lo que hay detrás de este gran evento, quédate al final y disfruta el episodio. Si eres corredor o corredora de montaña, muy seguramente has oído hablar de una de las carreras más duras y emblemáticas del mundo, que saltó a la fama gracias al documental de Netflix en el año 2014. Se trata de Barkley Marathons y es definitivamente uno de los eventos de trail running en el mundo más difíciles, raros y emocionantes del planeta y que todos los años recibe miles y miles de solicitudes para participar. Hoy te voy a contar la historia de esta gran carrera que tiene demasiadas peculiaridades y estoy seguro que te va a llamar mucho la atención por el formato que tiene, pero dudo que vayas a poder participar. Para contarte esta historia, voy a entrar en datos y detalles que te van a ayudar mucho a entender el contexto y cómo es que funciona la mente de su fundador y director, el mítico Gary Cantrell, o mejor conocido como Lazarus Lake. Hoy le vamos a llamar, durante la historia, Gary o Gary Cantrell. Resulta que a finales de la década de 1970 del siglo pasado, un joven Gary Cantrell era estudiante de contabilidad en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Era un corredor de maratones bastante duro y que hasta ese momento ya había corrido y terminado 8 carreras de estas. De hecho, terminó un maratón después de que le dispararon con postas en las piernas durante una carrera, ya que ese día había cazadores de codornices muy cerca y las municiones lo alcanzaron. Ya desde aquí nos vamos dando cuenta que el señor estaba algo loco. En 1979, Gary, junto con sus amigos que tenían un club de corredores llamado los Horse Mountain Runners, buscaban elevar el nivel de sus competencias, por lo que crearon su propia carrera, Strolling Jim 40 Miles Run, en Wartrace, Tennessee. Una carrera de 40 millas, que son alrededor de 64 kilómetros, que tenía el nombre de un caballo de carreras muy famoso y que eventualmente sería uno de los eventos de ultradistancia más antiguos del país. Luego, en 1981, Gary Cantrell comenzó a desbordar su locura creando una carrera llamada The Idiot's Run, que trataba de correr por muchas colinas 76 millas, que son como 122 kilómetros, y se sorprendió mucho cuando causó interés entre la comunidad de corredores y al final 12 participantes se registraron, de los cuales ese año solo 2 la pudieron terminar. Al año siguiente, en 1982, se incrementó la distancia de Idiot's Run a 108 millas, que son como 173 kilómetros, además de eliminar las partes planas para que fuera una carrera exclusivamente por montañas, y así, en 1984, la carrera de los idiotas ya era de 120 millas, casi 200 kilómetros. Una locura completa. La curiosidad de Gary no era ver quién terminaba primero,
sino ver quién sobrevive a semejante masacre corriendo por montañas en donde en muchos tramos ni siquiera había una ruta trazada. El tema competitivo realmente no le importaba. Gary quería ver sangre y quería ver a la gente sufrir. Podríamos hasta pensar que su cerebro ya tenía un tintes un tanto masoquistas al ver sufrir tantos participantes que en ocasiones no pasaban de 8 o 10 corredores. Aunque la dureza de sus carreras empezó a llamar la atención de todo el país porque los periódicos nacionales publicaron artículos hablando de esto, realmente era muy poco común. Gary alguna vez mencionó refiriéndose a Idiot's Run: estoy seguro que esta es la carrera más ruda y sombría que se lleva a cabo en cualquier parte del mundo. Entonces ya podemos ir viendo que la mentalidad de este hombre ya iba dirigida hacia hacer algo único y sumamente complicado. Gary tenía un amigo muy cercano llamado Carl Henn, también conocido como Raw Dog o Perro Crudo. Estos dos angelitos recorrieron muchas veces el Parque Estatal de Frozen Head en Tennessee. Cerca de ahí estaba la prisión estatal de Brushy Mountain, sede de una de las fugas más famosas de la historia de Estados Unidos, la fuga en 1977 hacia las montañas del asesino de Martin Luther King Jr., un tipo llamado James L. Ray. Acuérdate de este nombre. Para entender profundamente la historia completa de Barkley Marathons, debemos saber que la carrera pasa por escarpadas montañas y las profundas minas, y a partir de una violenta historia de la prisión que forma parte del recorrido y los reos que intentaron escapar y enfrentarse a los terrenos sumamente complicados de recorrer. Las montañas, las minas, la prisión y la fuga fueron los elementos principales para el nacimiento de Barkley Marathons. Esta gran carrera se corre sobre la cadena montañosa de Cumberland, en el estado de Tennessee, que incluye las montañas de Crab Orchid en la meseta Cumberland del este de Tennessee. Esas montañas también solían llamarse la cordillera Brushy Mountain. Frozen Head es la montaña más alta de la región. Esas montañas se hicieron escabrosas por la erosión de muchos arroyos que cortan profundos desfiladeros. Son muy remotos y sumamente difíciles de recorrer, y son conocidos por sus imponentes riscos, enormes acantilados y oscuras cuevas. Con esta descripción, parecería un suicidio asistir a una carrera que cumple con todas esas características. Y aún así, miles de personas sueñan año con año pasar al menos una vez por ahí. Vamos a regresar con James L. Ray. ¿Quién era ese cabrón y por qué un asesino es la inspiración para hacer una carrera que desafiara a los más rudos corredores del mundo y que con los años se convertiría en toda una leyenda? James L. Ray nació en Illinois en 1928. Mientras tenía 20 años, tuvo muchos roces con la ley. Fue condenado por robo a mano armada, fraude postal y falsificación. Pasó 4 años en Leavenworth y una vez fuera, volvió a delinquir y fue condenado a 20 años de prisión por reincidencia. En 1967 escapó de la penitenciaría del estado de Missouri y escondiéndose en un camión que regresaba de entregar pan a la penitenciaria de la prisión y huyendo, Ray viajó por Estados Unidos, Canadá y México. En 1968 se sometió a una reconstrucción facial para intentar ocultar su identidad. Luego se dirigió a Birmingham, Alabama, compró un rifle, municiones y el 4 de abril de 1968 mató a Martin Luther King Jr. en el Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. Ray luego huyó a Toronto y luego a Inglaterra. Se llevó a cabo una persecución masiva y finalmente fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow en Londres, 2 meses después del asesinato, cuando intentaba volar a Bruselas con un pasaporte falso. Entonces fue extraditado a Tennessee, confesó y se declaró culpable para evitar la pena de muerte y fue sentenciado a 99 años de prisión. 3 días después se retractó de su confesión y a lo largo de los años se han escrito muchos libros sobre las teorías de conspiración detrás de ese asesinato. Independientemente de eso, James L. Ray comenzó su tiempo en prisión en 1969. En 1970, una vez que se rechazó las apelaciones de Ray, fue enviado a la prisión de Brushy Mountain el 21 de marzo de 1970, bajo una fuerte vigilancia y durante la noche. El director de la prisión dijo que James L. Ray era un prisionero más y se jactó de que nunca había perdido a un reo por fuga. James L. Ray, de 42 años, en ese momento se le asignó el trabajo de barrer y limpiar el bloque de celdas y repartir platos de comida a los prisioneros que estaban siendo transferidos. James L. Ray intentó fugarse en múltiples ocasiones de la cárcel de Brushy Mountain, cometiendo demasiados errores y sin poder lograrlo.
En 1972 hubo una huelga por parte de los guardias de la prisión, lo que ocasionó que 5 reclusos escaparan escalando uno de los muros con una cuerda y desaparecieron entre las escarpadas montañas. 2 días después fueron recapturados a tan solo 8 kilómetros de distancia de la prisión. No avanzaron demasiado en el futuro curso de la Barkley Marathons. Ya en 1977, James L. Ray por fin logró escapar de la prisión con un elaborado plan para escalar los muros de concreto, faltando lo que los mismos guardias le llamaban el tercer muro, las montañas que rodeaban a la prisión. La estrategia de James L. Ray era clara: subir por las montañas durante la noche y esconderse y dormir un poquito durante el día. Mientras helicópteros y aviones de la Guardia Nacional los buscaban, además de que policías a pie con perros que habían sido entrenados sobre los mismos senderos de la búsqueda. Todo esto captó la atención mundial y más de 300 reporteros acudieron al lugar para transmitir una de las fugas más mediáticas de la historia, siendo James L. Ray declarado enemigo público número 1 de Estados Unidos. Después de casi 55 horas, después de 50 horas de la fuga, un perro logró localizarlo a James L. Ray cubierto por un montón de hojas a tan solo 13 kilómetros de la prisión. Ray claramente estaba agotado y a la vez frenético por la adrenalina, pero no podía dar un paso más. Él mismo declaró después de su captura que estaba seguro que estuvo en espacios donde ningún ser humano había estado ahí antes. Era demasiada la maleza y la falta de comida en esas montañas. Era literalmente una locura tratar de huir sin conocer la zona. En 1985, conmocionado e intrigado por toda esta historia, Gary Cantrell se preguntaba cómo era posible que James L. Ray solo hubiera recorrido 13 kilómetros en 55 horas. James L. Ray una vez también declaró que él estaba en muy buena forma física porque en la cárcel solamente lo único que puedes hacer es estar haciendo ejercicio. Entonces, a pesar de su buena forma física, no pudo avanzar demasiado. En ese mismo año, en el 85, Gary Cantrell y Raw Dog se pusieron una mochila con provisiones y recorrieron durante 2 días los senderos alrededor de la prisión. Al terminar su aventura, llegaron con los guardabosques de la zona, les presentaron su mapa y les dijeron que tenían algunos amigos de los cuales les gustaría hacer lo mismo. La idea de Barkley Marathons había nacido. Los planes para la primera edición en 1986 se pusieron en marcha. La carrera tendría lugar en el Frozen Head State Park y todos los preparativos iban bastante bien. La idea del evento era bastante clara, pero aún no tenía nombre. Barry Barkley era uno de los grandes amigos de Gary y compañero de carrera cuando eran más chavos. Y estuvo, de hecho, en la guerra de Vietnam, en donde tuvo una fuerte lesión que le impidió correr por el resto de su vida. En honor a él y a su profunda amistad, la carrera fue llamada con su apellido. Barry es agricultor y ningún año ha podido asistir a la famosa carrera que lleva su nombre, ya que la primavera es temporada de siembra. Gary comenta que Barry Barkley aún sigue diciendo que un día se va a retirar y a lo mejor va a ir a ver la carrera. El 1 de marzo de 1986 se lleva a cabo por primera vez Barkley Marathons, con 13 participantes, incluido Gary Cantrell. Cada participante en esa ocasión pagó una cuota de inscripción de 35 centavos. La primera edición fue una carrera de entre 50 y 55 millas, o sea, 80 a 90 kilómetros, con un desnivel positivo de 8,000 metros y un límite de 24 horas para terminar. 3 de los 13 corredores en la primera edición abandonaron durante la primera hora de recorrido. 2 corredores más pudieron completar 32 kilómetros en menos de 9 horas y decidieron abandonar. Otros 3 corredores se perdieron, habiendo completado 3/4 partes del primer ciclo. Gary, junto con otro participante, completaron el primer circuito en poco más de 12 horas y decidieron abandonar. Solo un corredor optó por seguir alcanzando casi 60 kilómetros en 17 horas y se dio cuenta que era imposible acabar la carrera completa en el tiempo establecido de 24 horas, por lo que decidió también abandonar. La primera edición de Barkley Marathon no tuvo finalistas y para Gary Cantrell, según sus propias palabras, fue un éxito rotundo. Gary era columnista de la revista Ultra Running Magazine y en su informe de carrera escribió: por supuesto, todavía es imposible correr 50 millas en un sendero en un día, pero si alguien quiere intentarlo, lo haremos nuevamente la próxima primavera. En uno de sus escritos para la revista, Gary reveló su filosofía acerca del running. Aunque era un corredor bastante serio y amaba el deporte, lo puso
todo en perspectiva. En 1986 escribió: creo que nuestro deporte es bueno para nosotros, los participantes. Sin embargo, realmente no aporta nada significativo a la humanidad. Algunos dicen que estamos explorando los límites del hombre. Yo creo que solo estamos explorando nuestros propios límites. Dados los problemas del mundo, ¿qué tan lejos puede correr un hombre en 24 horas? No es una pregunta realmente importante. Gary sabía perfectamente que Barkley no solucionaría ningún problema mundial, pero nunca pudo prever que en las próximas décadas miles de personas recibirían una gran inspiración de una de las carreras más duras del mundo, cuyo eslogan es la carrera que se come a sus jóvenes. En 1987 se estableció el tiempo límite para terminar la carrera de 3 circuitos de 27 kilómetros cada uno en menos de 36 horas. Ese año tampoco hubo finalistas. En 1988, la carrera convocó a 19 participantes y se incluyó el requisito de que cada corredor debía escribir un ensayo sobre el por qué les debería permitir ingresar a la carrera. Gary les regresaba su ensayo con una carta que decía: no hay forma de que termines la carrera. Ese año, Gary invitó a dirigir Barkley Marathons a un viejo amigo suyo, un tipo llamado Ed Fortow, quien era experimentado corredor de ultras y a quien Gary llamaba Frozen Ed Fortow. El apodo se quedó y pronto Frozen Ed se volvería toda una leyenda en el mundo del ultrarunning y de Barkley Marathons. En un reconocimiento de ruta que hicieron juntos Frozen Ed y Gary, Frozen Ed le sugirió utilizar libros como puntos de control. Es decir, los participantes, al encontrar los libros, debían arrancar la hoja con el número de página correspondiente a su dorsal de corredor. De esa manera, podían tener mucha más certeza de que los participantes hacen la ruta correcta. En 1988 fue un año clave para Barkley Marathons, ya que las reglas y peculiaridades que caracterizan a esta carrera estaban mucho más establecidas y sólidas. Dos corredores hombres experimentados, Tom Possert y Eric Clifton, interpretaron mal una indicación de Gary y no pudieron hacer completa la segunda vuelta, por lo que tuvieron que ser descalificados. Frozen Ed, que también está participando en esa carrera en ese año, y tomaba un descanso al ver que descalifican a esos dos hombres, se apresuró a completar su tercera vuelta, siendo el único que quedaba en carrera aún. Terminó los 3 circuitos de casi 30 kilómetros y 8,000 metros positivos en 32 horas y 14 minutos. Frozen Ed cuenta que cuando se acercaba a la línea final, esperaba toda una multitud festejando, pero solamente estaba la esposa de Road Dogg y sus 2 hijos, quienes lo recibieron y lo atendieron, le dieron algo de comer. Más tarde llegaría Gary y le entregaría a Ed la Copa Barkley. Hasta ahí. No hubo más fiesta. Pero por fin Barkley tenía un finalista. Gary Cantrell anunció que para 1989 habría una opción de 100 millas con 15,000 metros de desnivel positivo, con un límite de 50 horas. Quedaría entonces que la versión de 50 millas sería la Fun Run, o la carrera divertida, y la versión de 100 millas sería la versión completa. Para 1990, la carrera ya atraía la atención de múltiples atletas de la élite internacional, y la comunidad de atletas de montaña ya empezaba fuertemente a hablar de Barkley Marathons. La versión Fun Run de 55 millas de Barkley comenzaría a cifrarse con 10 finalistas en el 91, 2 en el 92, 11 en el 93 y solo 1 en el 94. En 1995, los circuitos aumentaron a 20 millas, lo que hizo que la versión de 3 vueltas Fun Run fuera de 60 millas. La versión completa, de 100 millas, se estableció con 5 circuitos de 20 millas cada uno, con un límite de 60 horas. Ese año, Tom Possert fue el primero en completar la Fun Run de 60 millas y dijo antes de irse a casa que no creía que nadie pudiera terminar las 100 millas. Debió haberse quedado un poquito más, porque ese año Mark Williams, del Reino Unido, 2 veces finalista de la Spartathlon, se convirtió en el primero en terminar la versión completa de 100 millas y 18,000 metros positivos de la Barkley Marathons en 59 horas, 28 minutos y 48 segundos. Cuando Mark Williams terminó, un corredor llamado David Horton, quien había participado antes sin poder terminar la carrera, se le acercó y le dijo: ahora lo reinaste para todos. Yo solía venir aquí e intentar esto, ir tan lejos como pudiera, y luego irme a mi casa. No pensé que alguien terminaría y pensé que era imposible, pero ahora que lo has hecho, sé que es posible.
Barkley Marathons ahora estaba bien establecida y lista para aplastar los sueños de cientos de corredores en los próximos años. Al día de hoy, Barkley recibe cada año solamente a 40 participantes. Se debe enviar una solicitud por correo que está sujeta a cambios cada año y una cuota de preinscripción no reembolsable de tan solo $1.60. Si te aceptan en la carrera, recibes una carta de condolencias firmada por Lazarus Lake, el alias que usa Gary Cantrell. Los corredores aceptados también deben pagar otra cuota, que normalmente es una prenda de vestir como una camisa blanca, una camisa de cuadros de franela o unos calcetines. Además, a los participantes o vírgenes de Barkley, como los llama Gary, que son los participantes nuevos, también se les pide que traigan una matrícula de coche de su lugar de origen. La hora de salida es entre la medianoche y el mediodía, normalmente un sábado. Sin embargo, a los corredores nunca se les dice de cuándo comenzará oficialmente la carrera. La única indicación que reciben de la hora de salida es que Gary hace sonar una caracola que hace un sonido más o menos así. Y que puede llegar a mitad de la noche para indicar que la carrera comenzará exactamente en una hora después de ese momento. Una vez que se cumple la hora, los corredores se deben alinear en la puerta amarilla de un campamento dentro del Parque Estatal de Frozen Head. La carrera comienza oficialmente cuando Gary Cantrell, alias Lazarus Lake o Laz, como muchos le dicen, enciende un cigarro. Los participantes tienen 60 horas para completar la carrera, que consta de hacer 5 circuitos de 20 millas cada uno. Los 2 primeros suelen hacerse en el mismo sentido, como las aguas del reloj. Los 2 segundos circuitos se deben hacer en el sentido contrario y el quinto y último circuito puede ser en el sentido que se prefiera. Cada circuito debe terminarse en máximo 12 horas para poder terminar la carrera completa. Y al completar cada circuito, se debe tocar la puerta amarilla y entregar las hojas de los libros previamente colocados y correspondientes a tu número de participante. Normalmente son entre 9 a 11 libros en el recorrido. Con tan solo una hoja que te falte de entregar, automáticamente eres descalificado. No importa si se te cayó, no importa si se te perdió, no importa si no la encuentras, te descalifican. Al día de hoy, solamente 15 participantes tienen el honor de ser finalistas de Barkley Marathons, el cual su premio es el acceso gratuito a la siguiente edición. O sea que se están ahorrando la increíble cantidad de $1.60. Históricamente, la carrera se celebra el primer fin de semana de abril, aunque anteriormente se ha hecho en marzo como forma de despistar a los espectadores. Sin embargo, en este 2022 la han adelantado después de que un youtuber publicara un video con parte del recorrido. Pendejo. Solamente se permite a los corredores estar en el recorrido. Los espectadores se limitan a estar en 2 lugares, mientras que los equipos de apoyo deben estar en el campamento cerca de una puerta amarilla en el Parque Estatal de Frozen Head, mientras esperan a sus participantes. En la historia de la carrera de Barkley Marathons, solo se ha cancelado 2 ocasiones. La primera fue en el año 2000, cuando un problema burocrático impidió que el Parque Estatal de Frozen Head respetara los permisos del evento. La segunda fue en el 2020, cuando la pandemia del pinche COVID obligó a los funcionarios del parque a cancelar la carrera. En 2021 se anunció un libro titulado The Finishers para mostrar las historias de las 15 personas que han completado las 5 vueltas. The Barkley Marathons ha ido ganando popularidad en los últimos años, sobre todo gracias a los documentales e historias que te llevan al interior del fin de semana en el que se celebra la carrera. Uno de los más populares es The Race That Eats Young, que se estrenó en 2014 en Netflix. Otra película titulada Where Dreams Go to Die documenta el tramo de 2 años en el que el ultracorredor Gary Robbins intentó completar los 5 circuitos. Al día de hoy, solamente un mexicano ha participado en la Barkley Marathons, el legendario Noé Castañón. Si quieres escuchar su historia, te recomiendo que escuches el episodio 25 de este podcast. ¿Y tú? ¿Te atreverías a participar en esa carrera o alguna otra cosa parecida? Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado esa historia. Si tienes algo que comentarme, recuerda que las redes sociales están abiertas para lo que quieras comentar en el Instagram del podcast en @tinaremontanas.ron o bien en mi Instagram personal en @tonomontano. Este programa es producido por el Grupo TRS Media y transmitido en YouTube y todas las plataformas de podcast. Así que sea cual sea la función que tu aplicación o plataforma tenga, suscríbete o déjame tus comentarios.
Cuídate mucho y no dejes de entrenar. Sabes que te quiero y que te quiero bien. Te mando un gran abrazo y siempre te deseo lo mejor. Yo soy Toño Montaño. Sigue corriendo y semanalmente nos vemos en la montaña. Bye.